En íntima relación con el surgimiento del federalismo se asocia la figura de los caudillos, cuyo liderazgo reemplazó en diversas regiones al poder colonial cuando éste entró en crisis. Estanislao López se propuso organizar institucionalmente la provincia de Santa Fe y promovió en 1819 la sanción de una constitución provincial decididamente democrática y federal. Ese mismo año, el Congreso Nacional, que sesionaba en Buenos Aires, había sancionado una Carta Constitucional para las Provincias Unidas, inspirada por principios aristocráticos y centralistas. Los dos documentos contemporáneos, el de Santa Fe y el de Buenos Aires, revelaban la irreductible oposición de los bandos en pugna. Después del rechazo de la Constitución de 1819, las provincias vieron cada vez con más claridad que la cuestión constitucional era un problema tanto económico como político, y que mientras el gobierno central siguiera bajo la influencia de Buenos Aires, los postulados económicos del interior serían muy probablemente desatendidos. Quizás la forma más usual es decir que los unitarios eran los porteños y los federales eran los hombres del interior. Cosa que es incorrecta. En realidad, los unitarios son aquellos partidarios de un Estado centralizado unitario y los federales son los partidarios de mantener la soberanía de las distintas ciudades del territorio rioplatense a través de una forma de asociación política que era la confederal. Creo que entonces la síntesis para el tema de lo que significa la ruptura revolucionaria es estos dos procesos. Un proceso que significa la independencia y por lo tanto la formación de algo nuevo que todavía no se sabe lo que va a ser, nuevas comunidades políticas que terminan siendo las naciones, pero no estaba nada dicho en 1810, y el otro tema es el cambio de régimen político, la idea de sistema político más fuerte, la idea de entonces de soberanía popular, de representación política, es decir, de un gobierno representativo, de división de poderes, y de la república, que creo que vale la pena subrayar la novedad que significa la república, porque en el caso de nuestro continente, porque en realidad son muy pocos lugares en el mundo que en ese momento tienen repúblicas. En general son monarquías, pueden ser constitucionales, pero monarquías. El rechazo a la Constitución de 1819, la búsqueda de un monarca para el Río de la Plata y la excesiva concentración de poder que Buenos Aires le había imprimido a la etapa post-revolucionaria, ayudaron al surgimiento de un grupo de caudillos que expresaron un sentimiento republicano y federal, contrario a los intereses porteños, aunque no formaron un movimiento homogéneo. Algunos caudillos se habían destacado en la defensa de las fronteras contra los aborígenes o participando en las luchas contra la independencia. No negaron la necesidad de unión entre todas las provincias, pero consideraban que esta unión debía respetar la autonomía política y económica de cada una de sus respectivas regiones. La primera función que tiene el Estado es tener una fuerza armada que le dé el monopolio del poder legítimo de coerción. Pero tener una fuerza armada en las condiciones del siglo XIX fueron muy difíciles, no había con qué mantenerlas. Lo que contaba Pueyrredón en las cartas a Martín, si usted me pide más me van a colgar, etc., no había. Entonces los ejércitos no tenían prácticamente financiamiento y lo tenían que obtener en los lugares en donde estaban. Eso hacía que los ejércitos fueran bastante independientes de la autoridad central que los mandaba. Y que finalmente, como se financiaban en el propio lugar, aceptaran o no aceptaran esa autoridad. Eso llevó precisamente al surgimiento de los caudillos. Es decir, era muy difícil mantener una fuerza armada en lugares tan distantes y sostenerla financieramente. Pero para el dueño de haciendas podía armar rápidamente un pequeño ejército privado con costos muy bajos, porque tenía los insumos necesarios, tenía caballos, no y tenía hombres. La crisis no se hizo esperar. Las tropas entrerrianas y santafesinas se dirigieron hacia Buenos Aires en octubre de 1819 y el directorio no vaciló en solicitar la ayuda del general Lecor, jefe de las tropas portuguesas que ocupaban Montevideo. Esta actitud porteña agravó la situación. El ejército del norte, que era el único con que aparentemente contaba el directorio, recibió la orden de bajar apresuradamente hacia el sur, pero al llegar a la posta de Arequito, se sublevó a instancias del general Bustos,
que se preparaba para apartar a la provincia de Córdoba de la obediencia de Buenos Aires. El director Rondó recurrió a la movilización de las milicias y se enfrentó en la cañada de Cepeda con las tropas del litoral en febrero de 1820. Su derrota fue definitiva. Los vencedores de Cepeda, López y Ramírez, exigieron la desaparición del poder central, la disolución del Congreso y la plena autonomía de las provincias. Bustos acababa de asegurársela a Córdoba. Ibarra lo imitó en Santiago del Estero. Araos en Tucumán. Ante los hechos consumados, el director Rondó renunció. También Buenos Aires se constituyó como provincia independiente y su primer gobernador, Zarratea, firmó el 23 de febrero de 1820 con los jefes triunfantes el Tratado de Pilar, en el que se admitía la necesidad de organizar un nuevo gobierno central, caducando el que hasta entonces existía en Buenos Aires. Buenos Aires, con su aduana celosamente conservada, con su situación privilegiada que la acerca como a ninguna otra región al mundo exterior, estaba decidida a volcar todos sus esfuerzos al fortalecimiento interno y al propio progreso. Los sectores económicamente dominantes estaban en favor de una pacificación que no entorpeciera las actividades ganaderas y comerciales. Con el apoyo del hacendado Juan Manuel de Rosas y sus colorados del monte, eligen al antiguo directorial Martín Rodríguez como gobernador provisorio en septiembre de 1820. Después de consolidar la independencia de Chile, San Martín encaró la etapa decisiva de su plan continental, terminar con el centro de poder español en Lima. La campaña al Perú debió hacerse con el casi exclusivo apoyo chileno, dado que las autoridades argentinas consideraron cumplida la misión con los logros obtenidos y poco aportaron para el éxito de la nueva expedición. En agosto de 1820, San Martín se embarcó hacia el Perú. El general Álvarez de Arenales logró dominar el sur peruano, en tanto que el marino escocés Thomas Cochrane capturaba el puerto del Callao, mientras San Martín dominaba los territorios situados al norte de Lima. Por primera vez el imperio español en América estaba acorralado por las tropas revolucionarias. En julio de 1821, San Martín entró triunfante en Lima y el día 28 se proclamó la independencia del Perú. El Libertador fue nombrado protector del Perú y se le obsequió el estandarte con el que Pizarro había conquistado el imperio incaico. En julio de 1822, San Martín se entrevistó con el otro libertador, el general venezolano Simón Bolívar, en la localidad ecuatoriana de Guayaquil. Si bien lo tratado en el encuentro fue secreto, pudo saberse que se decidió que Bolívar encabezaría los últimos tramos de la guerra por la liberación definitiva de América del Sur y que San Martín renunciaría a la conducción de sus ejércitos y al cargo de protector del Perú. El libertador argentino comenzó su viaje con destino al exilio en Europa, desde donde trató de conseguir el reconocimiento de la independencia para las nuevas repúblicas americanas. Se sucedieron los triunfos de Junín y Ayacucho, 1824, este último a cargo del general José Antonio Sucre, con lo que se consiguió la liberación absoluta del dominio español. En Buenos Aires, Martín Rodríguez pone fin a una etapa que, aunque breve, fue tal vez la más turbulenta por la que atravesara la provincia. El peso de los sectores altos rurales ha comenzado a gravitar en Buenos Aires y si la paz no se consigue por la fuerza de las armas, se la compra. La etapa en la que es gobernador Martín Rodríguez, Rivadavia es ministro de Gobierno y García es ministro de Relaciones Exteriores, es un periodo exitoso por donde se lo mire, ¿no? Desde el punto de vista de lo que ellos querían hacer, me refiero, ¿no es cierto? No estoy diciendo que sea bueno o malo para otra cosa, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que querían hacer les salió muy bien porque lograron institucionalizar la provincia, lograron bajar enormemente el tono de la discrepancia interna, de la lucha facciosa, lograron equilibrar el presupuesto y lograron impulsar desde el Estado un proceso de crecimiento económico que se sostuvo a lo largo de varias décadas y cuyos bases fueron puestas en la época del gobierno de Martín Rodríguez, concretamente el avance de la frontera, la constitución de la nueva grupo de terratenientes, la solución de los problemas de la mano de obra a través del disciplinamiento de la mano de obra, etcétera.
Por iniciativa de Rivadavia, el gobierno contrata un empréstito con la firma inglesa Baring Brothers en 1824 por 1 millón de libras con el objetivo de crear pueblos en la frontera con el Indio, fundar un banco, construir una red de agua y un puerto. Todas las tierras públicas de la provincia quedaron hipotecadas como garantía del empréstito. Se decidió entonces aplicar el sistema de enfiteusis, por el cual los productores rurales podrían ocupar y hacer producir las tierras públicas no como propietarios, sino como arrendatarios. El monto del canon que debían pagar al Estado lo fijaban los mismos arrendatarios, de manera que terminó siendo insignificante. La enfiteusis, por su parte, tampoco contribuyó a crear una clase de medianos productores rurales, puesto que los grandes propietarios aprovecharon el sistema para acaparar enormes extensiones de tierra con el desembolso mínimo que permitía la ley. El dinero del empréstito, por diversas circunstancias, no se destinó a la construcción de obras públicas como había sido previsto, diluyéndose en gastos improductivos, y sus intereses costaron al país una suma varias veces superior al monto recibido. Se terminó de pagar en 1904. Al mismo tiempo, el tratado impuesto por Inglaterra como requisito previo para el reconocimiento de nuestra independencia en 1825 sellará el destino del país como nación dependiente de una nueva metrópoli que le asignó un papel inamovible en la división del trabajo que imponía al mundo, el de simple productor de materias primas y comprador de manufacturas. Esta es una economía agraria, capitalista, pero que en el siglo XIX tiene como destinatario principal el mercado exterior. Y esto también da un tinte diferente a nuestro capitalismo, porque es un capitalismo cuyo consumidor está fuera. A partir de 1815, en Buenos Aires ya imperan el poder de los sectores de una burguesía comercial estrechamente ligada a los ingleses, que va a desarrollar su programa con el gobierno de Rivadavia a partir de 1800, en la década del 20, a través de la apertura comercial, las inversiones inglesas, el Banco Nacional, el Banco de Descuento, el empréstito Baring Brothers, y en general una política que desde el punto de vista económico y cultural expresaba la idea de que era necesario que estos países se incorporasen subordinándose a Europa, es decir, no que tomasen el progreso tecnológico y científico de Europa para incorporarlo a América y desarrollarlo según las propias características y perfiles americanos, como sería la política que haría después los dos presidentes paraguayos más importantes, Carlos Antonio López y Francisco Solano López, que llevan un progreso auténtico al Paraguay, sino un desarrollo que se subordina, copia o remeda o trata de incorporarnos como apéndices complementarios al mundo europeo.